El 24 de julio de 2020 parecía un día cualquiera en la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas. Esa gigantesca instalación del ejército estadounidense, con más de 30.000 soldados, ha sido por décadas un centro clave de entrenamiento y operaciones. En medio de esa rutina, el joven Richard Halliday, de apenas 21 años, cumplía con sus obligaciones diarias como miembro del primer batallón del 43º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea. Richard era conocido por ser disciplinado, reservado y muy centrado en su carrera militar. Nacido en Florida, había decidido unirse al ejército con apenas 18 años. Sus padres lo describen como un joven responsable, con un fuerte sentido del deber y un carácter tranquilo. Nada en su vida parecía anticipar lo que ocurriría aquella tarde. Según los registros de la base, la última vez que alguien lo vio fue dentro de su dormitorio militar, en el área asignada a su unidad. Después de eso, nada. No hay cámaras de seguridad que lo muestren saliendo. No hay testigos claros que lo vieran en otra parte del recinto. Simplemente desapareció. Pero lo más inquietante vino después. El ejército no notificó su desaparición a la familia de inmediato. De hecho, pasaron 36 días antes de que sus padres supieran que su hijo había desaparecido. Fue el 28 de agosto de 2020, cuando la madre de Richard recibió una llamada telefónica que cambiaría su vida para siempre. Su hijo llevaba más de un mes sin dar señales de vida, y recién entonces se lo informaban. La noticia golpeó a la familia con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Cómo era posible que un soldado desapareciera dentro de una base militar, uno de los lugares más vigilados y controlados del país, y que nadie dijera nada durante más de un mes? Las primeras declaraciones oficiales del ejército añadieron más dudas que certezas. En un principio, se sugirió que Richard podría haber desertado, es decir, haberse marchado voluntariamente sin permiso. Esa hipótesis cayó como un balde de agua fría sobre la familia Halliday, que conocía mejor que nadie el carácter de su hijo. Richard amaba su trabajo, respetaba la disciplina militar y nunca había mostrado intenciones de abandonar su puesto. La explicación de la deserción no encajaba. Aún así, durante semanas el ejército insistió en esa narrativa, dejando a la familia sola en su búsqueda de respuestas. Mientras tanto, en Fort Bliss, la rutina siguió como si nada. Los compañeros de unidad de Richard daban versiones contradictorias. Algunos decían haberlo visto en el dormitorio. Otros aseguraban que simplemente había desaparecido sin dejar rastro. No había evidencia física, no había notas de despedida, no había rastros en su cuenta bancaria ni movimientos sospechosos en su teléfono. Era como si Richard se hubiera desvanecido en el aire. Al enterarse, la familia decidió viajar inmediatamente a El Paso. Allí comenzaron su propia búsqueda desesperada, caminando por los alrededores de la base, pegando carteles con la foto de su hijo y preguntando a cualquiera que pudiera darles información. No confiaban en la investigación oficial, convencidos de que las autoridades militares no estaban haciendo lo suficiente. En cuestión de días, la desaparición de Richard pasó de ser un caso silencioso dentro del ejército a un tema público. La indignación de sus padres y su determinación de encontrarlo llamaron la atención de medios locales y poco a poco nacionales. La historia no podía pasar desapercibida. Un joven soldado desaparecido dentro de una base estadounidense y una familia acusando al ejército de encubrimiento y negligencia. Conforme los días se convertían en semanas,
Las preguntas se multiplicaban. ¿Dónde estaba Richard Halliday? ¿Por qué el ejército esperó tanto para informar? ¿Y por qué parecían empeñados en sostener la teoría de la deserción cuando nada en la vida de Richard apuntaba en esa dirección? Lo único cierto es que aquel 24 de julio marcó el inicio de uno de los casos más oscuros y enigmáticos en la historia reciente del ejército estadounidense. Una desaparición sin testigos, sin pruebas claras y con un retraso inexplicable en la comunicación a la familia. Y mientras las versiones oficiales se tambaleaban, la familia Halliday no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Comenzaban su propia cruzada por la verdad, una que los enfrentaría directamente con las autoridades militares. Cuando los padres de Richard Halliday llegaron a Fort Bliss, notaron de inmediato algo extraño. Los pasillos estaban cargados de un silencio pesado, casi incómodo. Los oficiales que los recibieron parecían querer cumplir con un protocolo, evitando dar detalles, como si cada palabra que pronunciaban estuviera revisada de antemano. Para la familia, el mensaje era claro. Nadie quería hablar realmente de lo que había pasado. Richard no era un soldado con antecedentes de problemas, tampoco alguien con intención de huir. Su expediente mostraba a un joven disciplinado, comprometido con su país, incluso con aspiraciones de progresar en la carrera militar. La versión inicial del ejército, que lo catalogaba como posible desertor, chocaba de frente con todo lo que sus padres sabían de él. ¿Cómo podía un soldado ejemplar, de un día para otro, abandonar su puesto y desaparecer sin dejar rastro? Los Halliday no se resignaron. Organizaron vigilias en la entrada de la base, distribuyeron miles de folletos en el paso y presionaron a los medios de comunicación. Muy pronto, el lema "Find Richard Halliday" empezó a circular en todo Texas y después en todo Estados Unidos. La historia ya no podía silenciarse tan fácilmente. Ante la presión pública, el ejército intensificó la búsqueda. Equipos de rastreo revisaron hospitales, refugios y morgues. Se desplegaron operativos en el desierto alrededor de la base. Pero una y otra vez, el resultado era el mismo. Ninguna pista, ninguna evidencia, absolutamente nada. Era como si Richard se hubiera desvanecido en pleno día, en uno de los recintos militares más vigilados del país. La situación se volvió todavía más sospechosa cuando la familia descubrió inconsistencias en los reportes. Algunos documentos estaban incompletos, otros se modificaban con el paso de las semanas. Hubo versiones contradictorias. Primero que había desertado, luego que podría haberse quitado la vida, después que quizás había escapado al extranjero. Pero ninguna de esas versiones encajaba con la personalidad de Richard ni con los hechos. Para los Halliday estaba claro. Alguien dentro de Fort Bliss sabía más de lo que estaba diciendo. Empezaron a denunciar públicamente que el caso estaba siendo manipulado para encubrir algo más grande. ¿Había Richard visto algo indebido dentro de la base? ¿Se convirtió en un testigo incómodo? ¿O fue víctima de un crimen que alguien poderoso necesitaba ocultar? La pregunta más dolorosa era otra. ¿Cómo podía desaparecer un soldado en suelo estadounidense dentro de una base militar repleta de cámaras, controles y vigilancia constante? Si eso podía pasar en Fort Bliss, ¿qué significaba para miles de jóvenes soldados en otras partes del país? Hoy, años después, el caso sigue abierto. No hay cuerpo, no hay restos, no hay respuestas. Solo una familia que se niega a rendirse y un ejército que, al menos de puertas afuera, insiste en que no hay nada más que decir. Richard tenía 21 años. Era hijo, hermano, amigo. Tenía sueños,
proyectos y toda una vida por delante. Su desaparición no es solo una estadística más dentro del ejército estadounidense. Es una herida abierta que recuerda que la verdad puede ser ocultada incluso en los lugares donde debería imperar la disciplina y la seguridad. Y ahora quiero dejarte con esta reflexión. ¿Crees que Richard Halliday fue víctima de un encubrimiento dentro de Fort Bliss? ¿O que detrás de su desaparición se esconde algo mucho más oscuro que todavía no conocemos? Déjame tu opinión en los comentarios, porque leer lo que piensas ayuda a mantener viva la memoria de casos como este. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal y activa la campana para descubrir más relatos reales de soldados desaparecidos en circunstancias inexplicables. Y sobre todo, comparte este video, porque quizá entre todos logremos que la verdad salga a la luz y que la familia Halliday obtenga las respuestas que lleva esperando durante años.